Bienvenidos. Hola, mi hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos una vez más aquí a su podcast Alumbrando Caminos con Jainiri Savage y Yacania Cuevas. Como siempre, llevando las buenas noticias del Evangelio como luz a las naciones. Y hoy tenemos un súper tema. Cuéntame, hermanita. Amén, amén. Hoy tenemos un tema bellísimo, como siempre que vamos a hablar de Jesús, amén. Y el tema se titula Su sacrificio selló el nuevo pacto que es de gracia. Amén. ¿Qué te parece, mi hermana, ese tema? Maravilloso. Hermoso, o sea, el nuevo pacto. Es un tema sumamente hermoso que me llena de mucho gozo, que lo tratemos el día de hoy aquí, como siempre que estamos hablando de Jesús, amén. A nosotras nos encanta los temas donde Jesús es la estrella principal y realmente, mi hermana, si nos damos cuenta, la historia de la humanidad realmente fue marcada por la vida de Jesús. Cuando se está hablando de cualquier acontecimiento de la historia en sí, se dice BC o AC, que son prácticamente las siglas en inglés por antes de Cristo y después de Cristo, porque definitivamente su vida marcó una diferencia para la humanidad. Y pues también vemos que realmente la Biblia, que es quizás para nosotros los creyentes el libro de historia más importante que existe, habla y trata de Jesús de principio a fin. Amén. Y yo sé que hemos tratado aquí anteriormente temas donde indicamos que realmente Jesús está en el Viejo Testamento en todas partes. Y yo sé que puede ser que para muchos nuevos creyentes, manita, se le hace difícil o surgen muchas preguntas cuando ven todo este caso de todo el derramamiento de sangre, ¿verdad? De todos los sacrificios de animales y toda la sangre. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué todo eso? Yo tengo una anécdota muy, muy peculiar de que estaba hablando con una nueva creyente de eso y me dice, pero ven acá, si exprimimos la Biblia en el viejo pacto, es sangre y vino nada más que bota. Y realmente hay mucho de eso. Pero, sin embargo, cuando nosotros entendemos que realmente sin derramamiento de sangre no hubiera habido perdón de los pecados. Amén. Empezamos realmente a apreciar un poquito más toda esa sangre que se derramaba, pero muy en especial la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ese derramamiento de sangre fue el que nos dio a nosotros hoy el perdón de nuestros pecados y que realmente selló ese nuevo pacto bajo el cual estamos nosotros el día de hoy. Amén. Y quiero hablarles o presentarles un versículo del antiguo pacto que sucede o qué sucedió, qué hizo Dios justamente después de que Adán y Eva pecaron. Amén. Vamos a ver si me pueden poner en pantalla a Génesis 3:21. Vamos a ver que realmente este versículo yo lo estudiaba y me voló la cabeza cuando de verdad como que lo estudié. Génesis 3:21 dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles, importante, para el hombre y su esposa, otra parte importante, y los vistió. Amén. Manita, esto es hermosísimo. Y yo sé que a veces que lo podemos ver y dicen, sí, pero si lo pensamos, vamos a interpretarlo, ¿verdad? Bien. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo uno de los primeros sacrificios. Amén. Amén. Que hizo el Señor, ¿para qué? Para cubrir al hombre después del pecado. ¿Ok? ¿Qué estamos viendo aquí? Un sacrificio de animales, que realmente este sacrificio y todos los sacrificios de animales que vemos en el antiguo pacto son todas sombras de Jesús y del sacrificio que Él haría más adelante. Pero lo que a mí me encantó de este versículo es que el Señor los vistió Amén. Después del pecado. Los cubrió. Que ahí es donde está la parte importante. Los cubrió después del pecado. Que también está tipificando y simbolizando lo que iba a ser o lo que cumpliría Jesús más adelante con su pacto de gracia.
Amén. está cubriendo el pecado del mundo. Mira, yo leí eso y yo digo, wow, pero qué precioso. Y eso está en el principio de la Biblia, en Amén, Génesis. Amén. hermoso. De principio a fin, Cristo está ahí. Amén. Me amén. encantó. De verdad que me encantó. Es que de verdad es como dicen, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es Cristo, Amén. su sacrificio y su obra. Sí. Y como tú decías, eso es muy importante ver a esta parte donde Dios los viste después del pecado y entender y Amén. aprender a leer la Biblia así. Sí, Habla de claro. pecado, ahora matan un animal, ahora lo visten, ¿qué es esto? Amén. Es importante entender ese contexto porque quizá la gente dijo, bueno, Dios le hizo ropa porque no lo quería ver Me desnudo. desnudo, amén. No, ellos estaban desnudos ya y Amén. Dios era ahí con ellos y todo su gloria lo rodeaba y Amén. todo. No había problema en eso, en que no había, En la en que no desnudez, había claro. una ropa tal como lo que él le hizo. Amén. ¿Y por qué? Vemos que ahí mismo después del pecado sufre alguien inocente porque el corderito no tenía la culpa. Nada que ver. Amén. ¿Para qué? Para cubrir a los pecadores. Eso es solamente de Cristo que habla. No hay otra cosa ahí que ponerle que no sea el sacrificio de Jesús. Bellísimo. Y eso es hermoso. Y desde Génesis está lleno de Jesús por todas partes, porque Amén. si vemos el árbol de la vida, es Jesús. Amén. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es la ley. Y entonces tú te pones a analizar todas esas partes en un texto bíblico y tú vas a encontrar que Jesús está de principio a fin. Amén, No gloria hay a Dios. otra cosa ahí. Y también en los sacrificios de los toros y los machos cabríos, Oh, claro. todos esos sacrificios, como ya tú venías diciendo, es tipificando el sacrificio de Jesús en la cruz. Y por eso nosotros tenemos que siempre que leer el viejo pacto con ese filtro de que todo eso tipificaba lo que luego iba a pasar con su sacrificio y los beneficios que nosotros íbamos a tener, manita, porque es como siempre hemos dicho. Ellos hacían un sacrificio por un año y andaban limpios por ese año, totalmente limpios, sin estar pensando de que ya ellos se fueron alegres de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos mataron un toro o un macho cabrío o hicieron su sacrificio y ya el sacerdote le pasó el pecado a ese animalito inocente y ellos se van limpios. Entonces esa es la conciencia que nosotros deberíamos tener como creyente en Jesucristo en este tiempo. Amén. De esa limpieza, porque fue un sacrificio perfecto. Amén. Por eso es que Juan dice, si lo tenemos en pantalla, Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y Gloria a yo Dios. siempre digo, es que lo quita, no fue con una partecita, no fue que dejó algo a medias, Amén. no es a ver si yo logro quitarlo luego en mi caminar con el Señor. No, es que lo quita el pecado del mundo. Entonces, tampoco es una salvación universal. Ah, bueno, ya Cristo, ahí lo dice, que Cristo quitó el pecado del mundo, ya ahí todo el mundo está salvo. No, el que lo acepta. Amén. Entonces, tiene esa bendición de que Él quitó el pecado del mundo y como lo quitó, lo quita de ti por completo. Amén. Amén. Y esa es la hermosura Amén. de entender. Hay unos versículos muy cortos así en la Biblia de Jesús, pero que dicen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alaba. Ya quitó el pecado del Amén. mundo. Y son como dos líneas que tienen a veces esos versículos, pero son tan hermosos, pero tan difícil de entender a veces Y para a el ser veces de humano. recibir también. Y de recibir también, Para las porque a personas. todos nos costó Amén. recibirlo, es un caminar también, Amén. entender esa grandeza. Pero sí es todo, Génesis hasta Apocalipsis, es hablando de Jesús y su sacrificio y su obra consumada ya cuando pasa el nuevo pacto, porque va como en etapas la Biblia. Amén. No es algo lineal, la Biblia tiene sus partes y todo es como contándote ese relato, es como si te hicieran un documental de la vida de Jesús. Amén. Amén. Como hacen en Netflix, Sí, claro. un documental de la vida de un famoso. Amén. De alguien. La Biblia te hace ese documental completo de todo lo que Jesús hizo y de lo que va a hacer, porque hay una parte ahí que Claro. viene maravillosa, que es donde está esa promesa hermosa para los creyentes. Amén, amén, manita. Y sabes que algo muy interesante que tú mencionaste, que me gustaría recalcar, es el que en el antiguo pacto ellos hacían su sacrificio y se sentían limpios, ¿verdad? Por un año. Pero ¿qué pasa?
la hermosura de que la palabra dice de que el sacrificio de Cristo fue uno y para siempre. Amén. ¿Ok? Nosotros estamos en un nuevo pacto. Gracias a esa cruz que mi hermana mencionaba, estamos bajo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, uno de lo que dice la palabra es que no tenemos que estar, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacrificar a Jesús cada vez que pequemos? O sea, no, Él hizo ese sacrificio una vez y para siempre. No es anual como hacían antes, ni nada por el estilo. O sea, estamos, gracias a Dios, bajo un pacto donde tenemos que recibirlo, aceptarlo genuinamente, verdaderamente como nuestro Señor y Salvador, y es una vez y para siempre. Amén. O sea, estamos bajo ese nuevo pacto que es de gracia. Y yo quiero, pues, ver que veamos esto por la palabra, como siempre aquí, ¿verdad? Que nos gusta ver las cosas por la palabra. Si me pueden poner a Hebreos 9:15, que dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Amén. Entonces, en este versículo bíblico vemos claramente que se está haciendo la distinción de que había un primer pacto, pero de que Cristo vino ahora como mediador para hacer un nuevo pacto. Amén. O sea, estamos bajo un nuevo pacto, un pacto que es de gracia. Amén. Y me gusta que hacen la distinción, porque tú sabes que en el viejo pacto, ¿qué teníamos que hacer? Era mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué hice yo? ¿Cómo puedo yo salvarme? ¿Qué puedo yo sacrificar? En este nuevo pacto miramos al Cristo crucificado y a lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Amén. En el viejo pacto era siempre recordándole a las personas lo que habían hecho mal, condenación, muerte. El nuevo pacto te recuerda, y es lo que nosotros siempre repetimos, y como digo, parecemos portalitas repetidas, y vamos a seguir repitiéndolo hasta que eso esté grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. El viejo pacto era todo recordándote sobre pecado. En este nuevo pacto bajo Cristo se nos recuerda que somos la justificación de Dios en Cristo Amén, Jesús. amén. O sea, es un pacto donde se nos convence de nuestra justicia, que Eso también es es un tema que hemos tratado aquí, de que el Espíritu Santo está aquí para convencernos, no de pecado, sino de nuestra justicia, de que ya somos justos, que fuimos hechos justos mediante la fe en Jesucristo. Amén. 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 Y es importante que sepamos, que entendamos, que recibamos y que no creen, vamos a creer, como dirían vamos a creernos la película, hermanos. Estamos bajo el pacto de gracia de Jesús. Hay que recibirlo, creerlo y andar caminando con esa libertad y ese gozo que nos da a saber eso. Amén. Amén, amén. Pero es que, manita, es porque tú lo dices fácil, Ay, vamos sí, a yo creernos sé. la película. Yo sé, manita, pero ¿y si que- la película te la están contando mal, cómo tú te la vas a creer Ay, bien? santo. ¿Por qué digo eso? Porque Claro, existe una gran claro. diferencia entre un predicador del viejo pacto o un profeta del viejo pacto Claro. que un profeta o un predicador del nuevo pacto o un evangelista, cualquier persona que se dedique a hablar de la palabra, ¿verdad? Como llamado. Amén. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en toda la forma del antiguo pacto, vamos a estar siempre recordándole a la persona lo que está mal en ti. En ti está mal esto, tienes que hacer esto, pero nada, porque tú esto, porque tú lo... Pero el predicador o el evangelista o profeta de un nuevo pacto como el que en el que estamos ahora por Jesucristo, se enfoca en decirte lo que está bien en ti por lo que ya Cristo hizo, a pesar de lo que está mal en ti. Wow, no sé si lo santo. entendiste. Wow. Está fuerte, está profundo Pero eso, eso es manita. difícil hacerlo porque para eso hay que tener mucha misericordia y mucha gracia como Jesucristo hace Mi con herma- todos nosotros, mi incluso hermana, con lo está que fuerte. están hablando en bien o en mal. ¿Entiendes? Está Porque ahí que yo digo profundo también, eso, si manita. nosotros fuéramos como más humanos y Wow. pensáramos en cómo Él, wow, Fuerte. yo recuerdo todos mis errores, mis inicios, Dios mío, cómo Él tuvo Claro. tanta misericordia conmigo. Eso es lo que yo debo decirte a ti Amén. para que tú puedas salir de donde está. Porque, ¿qué pasa? Pensamos Amén. que diciéndote lo mal que tú estás, tú vas a salir del hoyo que está. No, Ay, sí. nadie va a salir así. Sí, claro.
Pero si yo te digo, aunque te veo mal, pero te digo que Jesucristo es tu Salvador, que Él te perdona, que Él te restaura, tú dices, oye, pero hay esperanza para mí, por lo menos. Amén, Pero si solo estoy, deja eso, porque tú, un ejemplo es que tengo es vamos a decir un pecado de esto, de lo que a la gente le gusta mucho, porque son los que creen más grande, el que roba, el que mata, adulterio, la droga. Vamos a decir un ladrón, por no dejar dicho. Ya la gente sabe que está mal. No necesita que tú se lo recuerdes, Yacania, porque la gente lo sabe. Tenemos conocimiento de bien y del mal desde Adán y Eva. Entró ahí, boom. Ya el ser humano cuando obra mal, lo sabe que está mal. Eso no se lo tiene que venir a decir nadie. Incluso los niños, cuando ya crecen, ellos saben, mientras son pequeñitos, Valentina no sabe que está mal. Ay, su niña tan linda de 11 meses. Ella no sabe que está mal, no tiene conocimiento del bien y del mal. Pero, digamos, Jessica y Darwin ya son más. Sí, yo veo la cara de mi hija de 6 años que ya va entendiendo cuando hace algo malo y sabe como que se esconde porque sabe que hizo algo malo. Ese es el conocimiento del bien y del mal que entró en el ser humano con el pecado de Adán y Eva. Entonces, ya una persona así sabe que está mal cada vez que lo está haciendo. Son personas que están atadas, como quizá uno estuvo atado en otras cosas. Ya saben que está mal. No vale la pena tú recargarle su mal. Y que Dios sabe que tú robas. Deja eso, que Dios sabe que tú robas. ¿Sabe qué dice? Más se aparta porque dice, Él sabe que yo robo, Él me ve, que Él sabe que yo robo, no, es que yo no soy digna de. Pero si al que roba tú le dices, mi amor, tú eres rico y millonario en las bendiciones de Cristo. Mira, el Señor te ama, te perdona, tus pecados tan rojos, lo hace limpio como esa taza, no como la nieve cuando cae aquí, que es blanquísima, dice la palabra. La gente dice, pero espérate, hay un lugar para mí en el Señor, hay una esperanza, hay algo que promete para mí. Y ahí es donde uno dice, yo acepto al Señor. Amén, gloria a Dios. Como mi Salvador, yo lo tomo eso, Señor. Pero, volvemos y decimos, recargándole su mal. Pero es que la palabra lo dice, y el Viejo Testamento, esos profetas iban y le decían, tú, ¿qué estás haciendo? El Viejo Testamento. Amén. Ahora en el Nuevo hay otra forma de tratar, hay otra forma de predicar. Tenemos que ver cómo Pablo predicaba, tenemos que ver cómo Pedro y todo el mundo se manejaba en anunciar. Ahora no es buscar al pecador, es anunciar las buenas nuevas, buenas nuevas. En el viejo quizá era buscando falla. Ahora anunciamos que llegó la solución de la falla, que es Jesucristo. Amén. Es totalmente hermoso cuando se puede ver desde ese punto de vista. Y quiero poner este versículo en Efesios 1:7, que dice que en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y ahí sí hay riquezas. Según las riquezas de su gracia, favor inmerecido, que nadie lo merecía, pero que por Él y su sacrificio nosotros podemos acceder a todas esas bendiciones. Amén, eso es hermosísimo. Gloria a Dios, qué bello es el Señor. Amén. Mi hermana, pero tú dijiste muchas cosas que me encantaron a mí. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Alábalo! El Señor es bueno. Me encantó todo eso que hablaste. Y se me quedó mucho lo que decías de que tenemos que tener cuidado cómo le evangelizamos a las personas que a lo mejor no creen, a lo mejor nuevos creyentes, personas que todavía están en el pecado. Ojo, como siempre decimos, no estamos diciendo que vamos a predicar un evangelio que da licencia para el pecado. No. Yo creo que es más que las personas entiendan que no es con tu propia fuerza que te vas a transformar. Amén. Que no es por tus obras, sino por lo que Dios ya hizo y por el poder transformador del Espíritu Santo, tú vas a ser transformado. Amén. Porque hay mucho miedo allá afuera, manita, de personas que están en adicción, en vicio, viviendo la vida loca, como decía una canción hace mucho tiempo. Que tienen miedo y dicen, pero ¿cómo yo voy a dejar esto? ¿Pero cómo va a ser? Me están diciendo que yo tengo que dejar, que yo tengo que hacer, yo. La gracia te dice, Jesús. Ven a Él tal como está. Amén. Que Él te va a ayudar a transformar y quitar de tu vida lo que no te conviene, lo que a lo mejor no te conviene y no te está dando plenitud de vida.
Entonces, esa parte me encantó porque realmente ven cómo tú estás, que Él te transforma. Amén. No es con tus fuerzas. Nosotros dependemos todos los días de Jesús. Yo siempre digo que yo soy un ser humano imperfecto y por eso busco al único que es perfecto todos los días. Amén. Porque sin Él no podemos, porque tengo un mal pensamiento, tengo una mala... pero se te escapa. Porque somos humanos y porque estamos en esto hasta que Cristo venga. Amén. Pero es importante entender, como tú decías, que así como a nosotros se nos extendió gracia, nosotros tenemos que extender gracia también. Porque a veces, como creyentes, vemos a un hermano que puede que estar en una falla o algo, y de una vez queremos sacar los versículos del Antiguo Pacto. Mira esto, va para el infierno, te va a quemar. Mis hermanos, así como a nosotros se nos extendió gracia, tenemos que tratar de hacerlo, porque ¿qué clase de cristianos somos si lo que queremos es alegrarnos porque al hermano le vaya mal? O sea, nosotros estamos aquí como discípulos para sobrepoblar el cielo, no el infierno. Amén. Entonces tenemos que tener eso en cuenta y cuidar ese ego, porque a veces nosotros decimos, pero yo oro, yo ayuno, yo estoy aquí en un podcast hablando. ¿Cómo va a ser que uno que va para allá también? Sí. Si en el último momento de su vida recibe a Cristo genuinamente, sí, va para allá también, allá nos vemos. Gloria a Dios por eso, yo tengo que alegrarme por eso. Si yo me siento mal porque un hermano se va, revisemos. Entonces va a estar como el hijo pródigo. Hay que orar. Como el hijo pródigo, hay que orar. Como el hermano Vamos a orar por ti. Del hijo pródigo. Vamos a orar por ti, hermano, si usted no está feliz porque el otro se salve. Porque entonces estamos viendo la cosa desde el yo y desde el ego. Debe dar más tristeza cuando uno ve a un hermano fallar, claro, y eso, más que decir. Y cuando yo veo que la persona se alegra, manita, entonces yo siento tristeza por ello, porque yo sé que están bajo religiosidad. No están bajo porque completamente. El que está bajo la gracia hace volver del mal camino a su hermano, con amor. Con amor. Pero el que ve un cristiano caído, que se cae, y le dice, no, ya ese, yo sabía que mucho duro, yo sabía que eso iba hasta ahí, porque tú le veías que no tenía nada de cristiano. Tú no lo está apoyando. No, hay que siento que ahí va la religiosidad dentro de esa persona, pero eso son, mira, manita, tú estabas hablando y me llegaba que es una mentalidad. Cuando al ser humano le llegó por el pecado, la mentalidad de pecado, o sea, la conciencia de pecado. La justicia también es una conciencia. La santidad no se obtiene porque yo hago cosas, se obtiene porque yo creo bien, llega esa conciencia de justificación y se va la de pecado. Ya mi mente no anda siempre consciente de si yo estoy pecando. Yo ando consciente de que, ay, pero es que yo estoy tan bendecida. Gloria a Dios. Ay, pero es que yo estoy tan en santidad. Lo que hablábamos tú y yo, qué lindo ese día, genuinamente en tu casa, tomando un café. Ay, pero es que nosotros tenemos una paz de esta santidad que anda arriba de nosotros. Pero Aleluya. No una santidad que nosotros buscamos, de que porque yo oro, porque yo hago esto. No, es porque cayó sola, cayó como un regalo del cielo. Y uno sabe que anda caminando en lo que agrada al Señor, pero como que vino por gracia de Él, aleluya, porque nosotros no teníamos de qué jactarnos, fue que vino por nosotros creer bien, porque entra la conciencia de justicia. Si tú te preguntas, ¿qué hago para ser santo, para tener santidad? No me siento digno, siempre hago cosas que no son, o yo no sé. Tienes que creer bien, esa es la única clave para que se vaya todo pecado, todo mal pensamiento, toda acción que quizás no te agrada ni a ti misma, pero vuelvo y caigo. Creer bien, porque hasta que no se vaya la conciencia de pecado y entre la conciencia de justicia, manita, nadie le va a caer esa santidad hermosa que desciende con ese poder en nosotros. Gloria a Dios. Me encanta, me ha encantado este tema y ya para ir cerrando, porque de verdad que de Jesús podemos estar aquí hablando 3 horas. Pero algo muy interesante, tú sabes, manita, que yo leía en una, no me acuerdo dónde lo leía, pero leí en los estudios, que es importante prestarle atención como a la primera vez que algo se dice o que sucede en la primera mención de algo en la Biblia. Y si quiero traer a la luz que el primer milagro de Jesús fue convertir agua en vino. Amén. Y para mí esto significa
celebración, Fiesta, gozo, alegría, espíritu que da vida. Amén. Y la primera vez que Moisés hizo un milagro fue convertir agua en sangre. Cuando hizo como una demostración de poder, ¿verdad? Wow. Simbolizando muerte para mí, sangre. Entonces, tengamos muy claros, mis hermanos, la diferencia entre estos pactos. El pacto en el cual, gracias a Dios, nosotros ahora estamos. Amén. Y recordar siempre que cuando Jesús murió en esa cruz, no solamente murió, sino que con esa muerte cerró ese sistema de obras y dio paso Amén. a un sistema de gracia. Amén. Amén. Y pues con eso quiero terminar y quiero orar. Señor, gracias, Padre. Quiero orar por cada persona, Señor. Primero que todo, quiero darte las gracias por este espacio. Quiero darte las gracias por mi hermana. Quiero darte las gracias porque una vez más, Padre, tú nos has dado la oportunidad de pararnos aquí a hablar acerca de tu obra, acerca de Jesús y acerca de ese gran sacrificio que por amor tú hiciste por cada uno de nosotros. En el día de hoy, Padre, yo quiero pedirte que en el nombre poderoso de Jesús, cada persona que escuche, Padre, este mensaje pueda entender y recibir a Jesús en su corazón como su único Señor y Salvador. Y si este mensaje tocó tu corazón, tú ahí sentado puedes repetir después de mí y decirle: Jesús, en el día de hoy yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Te doy entrada a mi vida para que tú hagas con ella como sea tu propósito para conmigo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo transformándome en lo que tú quieres que yo sea. Hoy y siempre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, poderoso. Gracias al Señor. Gracias al Señor por este tiempo. Amén, amén. Y si este podcast te gustó, fue de edificación para ti, por favor, síguenos, dale like y puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Alumbrando Caminos 3 en Instagram, pero en las demás como Alumbrando Caminos. Así que también te esperamos en nuestra iglesia Nuevas Buenas cada domingo. Allá estamos a las 3 de la tarde con un fuerte abrazo. Viene Easter, una super celebración que vamos a tener allá. No te quedes fuera, ven con todos tus familiares a disfrutar. Va a haber muchas sorpresas para todos los niños, la van a pasar súper bien. Los esperamos a todos por allá. Amén. Y un rico café siempre, ¿eh? Sí, siempre, eso nunca falta. Lleguen temprano para el café. Amén, un beso grande y nos vemos en la próxima. Bendiciones.